Canal 8 de General Roca, Río Negro, Canal 9 de Neuquén, Sin Fronteras, Pasión Informativa, La Tarde con Amigos. Tenemos el honor de recibir ahora a una persona que viajó tantas veces a Río Negro y Neuquén, nos visitó muchas veces, el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Gracias, Guillermo, por visitarnos acá en el espacio Barolo Alternativa Republicana Federal. Gracias por tu tiempo. Gracias Federico por la invitación, muy contento de estar acá en un día de temperatura patagónica, ¿no? Que Sí. tenemos en Buenos Aires, así que estamos con el clima eh, para esta conversación. Guillermo, ¿cómo estás viendo la actualidad de nuestro país? Mal, muy mal. Estoy viajando bastante por el país. Ahora, en las próximas semanas, calculo que voy a ir a Río Negro, a Neuquén. Ahora que tengo más tiempo, viajo mucho en auto. Esto también me permite ir más a ciudades. El año pasado estuve como más de un mes, estuve 2 veces en las dos provincias. Generalmente cuando voy a una voy a la otra. Y creo que estamos viviendo quizás la peor crisis económica de nuestra historia. Y digo la peor porque la crisis del 2002 venía de años donde había habido crecimiento económico, donde había habido otra situación, y ahora venimos de muchos años muy difíciles, con la esperanza y la expectativa que se generó el gobierno de Mauricio, pero también las dificultades que hubo en los últimos 2 años en la economía y la catástrofe de estos 3 años del cuarto gobierno kirchnerista, donde no solo es la economía, sino también el mal manejo de la pandemia, los cientos de miles de muertos, la mentira desde los funcionarios del Poder Ejecutivo, desde el presidente ocultando la fiestita, las vacunas VIP. Creo que hay todo un condimento donde todo se potencia negativamente y eso genera esa sensación de angustia que hay actualmente en la sociedad. ¿Y tu cartera en transporte, cómo la estás viendo? ¿Lo que vos dejaste se continuó en algún momento? ¿Se siguió? Vos Mira, visitaste muchas veces la provincia de Río Negro y Neuquén. hay distintos planos. Cuando uno no está dentro del gobierno, obviamente hay un montón de información que uno no tiene. Lo que sí uno ve es que cosas muy buenas que habíamos avanzado y habíamos mostrado una forma distinta de actuar se han interrumpido, se han vuelto para atrás. La revolución de los aviones es un caso. Argentina había logrado una conectividad aérea y un crecimiento que se venía dando explosivo y este gobierno lo cerró, empezando por cerrar el aeropuerto del Del Palomar. Palomar, ¿no? Mucha eh, gente podía venir de las Muchísima distintas gente. provincias. Esto permitió que millones de personas viajen por primera vez. Todo el impulso que poníamos del gobierno que vengan nuevas compañías, a que crezcan las que estaban, desapareció, todo lo contrario. Fue cuasi expulsada la TAM de Argentina, eso quitó conectividad. Eh, y no solo es lo que se fue para atrás, sino todo lo que se iba a ir, que se estaba creciendo y no se produjo. Se tiraron para atrás las PPP, que eran obras viales que en la Patagonia estaban para una etapa más adelante, pero que en muchísimos lugares del país eran claves y estratégicas. La ruta 33 que une todo el cordón cerealero y productor de Rosario con los puertos. Proyectos que veníamos avanzando mucho, como el tren norpatagónico, que de hecho hicimos el proyecto ejecutivo, hicimos las audiencias públicas, hicimos reuniones. eh, Hicimos una reunión en Río Negro, no me acuerdo en qué ciudad, que me acuerdo que estaba el gobernador Berilnec cuando era gobernador en su momento. Cipoletti puede ser, ¿eh? Creo que fue en Aníbal Cipolletti, Tortorello es sí, creo que fue en intendente. Cipolletti, y Aníbal era intendente, Sí, también fue Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén, sí. trabajamos todos en conjuntos, había algunos desafíos en toda la zona del valle con los cruces, pero un proyecto enorme para Vaca Muerta, son cosas que han quedado al costado, temas que por ahí quedan lejos para la Patagonia, pero lo que habíamos avanzado con la estación de la hidrovía se tiró para atrás, se perdió en 2 años y medio, el puerto de Buenos Aires lo mismo, pero cosas que están ya más cercanas, por ejemplo todo el crecimiento que hicimos para los cruceros antárticos y el desarrollo del mundo de los cruceros. Mañana de hecho me junto con una persona del mundo de los cruceros, se vino todo para atrás con el mal manejo de la pandemia, con falta de previsibilidad, empresas que se fueron del país, empresas que dejaron de tener sus planes de crecimiento para acá. Creo que en general este gobierno ha ido para atrás en muchas cosas, ha creado problemas nuevos donde no existían, por ejemplo el gasoil. Eh, Eso te iba a preguntar, ¿cómo estás viendo el tema hoy? Estaba todo cortado en las distintas provincias de la Argentina. Cortado el país, parado, paralizado la Argentina. es increíble, porque ¿sabes qué es, Federico? Lo que pasa en cada uno de estos temas es que se ve cómo es un gobierno que no tiene ninguna capacidad de ejecutar. Digamos,
¿Viste esa palabra que se usa mucho, procrastinar? Mm. Que es, ¿viste? Yo siempre le digo a mis hijos, que es cuando tenés que tomar una decisión y la vas dejando para adelante. Gobernar es algo muy complejo. Digamos, las estructuras de gobierno son complejos, los problemas que tiene Argentina son complejos. El problema de la falta de gasoil ya se veía a principios de abril. El gobierno no hizo nada. No hizo nada, absolutamente nada. Y todo es consecuencia de las distorsiones que el mismo gobierno va creando. Entonces se crean mercados paralelos, mercados negros. ¿Y quién termina pagando todo eso al final? El pobre laburante, el pobre tipo, bueno, no el pobre tipo, pero el conductor de camión que se Sí. despierta a las 4 de la mañana, que tiene su propio camión, que va a buscar los granos al campo para llevarlos al puerto y que se tiene que pasar 3 horas haciendo una cola o ir de un lugar a otro para buscar el diésel o estar con temor durante todos sus viajes para ver si consigue o no consigue diésel. Y esto lo que te muestra es a este gobierno, al kirchnerismo, lo último que le importa es la gente. Lo único que les importa es estar en el poder, los beneficios del poder, en algunos casos relacionados con la corrupción, en otros casos con los privilegios, pero nunca está la gente en primer lugar. ¿Y cómo viste lo de esto del avión venezolano con iraní, todo lo que estamos viviendo hoy, que el ministro Aníbal Fernández dice una cosa, el otro dice otra? Bueno, hay varias reflexiones distintas, pero no sé cuál es tu reflexión, Guillermo. Lo que uno ve es eso, que el papelón es que todos dicen cosas distintas. A mí el otro día me mandaba un amigo de Noruega los diarios en noruego, no, obviamente no los entiendo, pero él me traducía, en Noruega hablando del avión iraní-venezolano, de la eventual conexión con el terrorismo, ¿no? Un montón de elucubraciones que serán verdad o no, pero que en el mundo estamos por las cosas malas. Digamos, tenemos tantas cosas buenas. Nosotros hoy podríamos ser uno de los principales exportadores de energía. No lo somos por todo lo que no hizo el kirchnerismo. Bueno, el gasoducto que les pega de cerca, el gasoducto de que se está discutiendo hoy, tendría que haber estado terminado si el gobierno que asumió seguía lo que nosotros habíamos dejado hecho en el invierno del 19, 20, en el invierno del 21. 21, por el 21. ¿Qué significa que el gasoducto hubiese terminado en el invierno del 21? Que de diciembre del 19, o cuando empezase la obra, enero, febrero, marzo del 20, a junio del 21, hubiese habido miles de personas trabajando directamente en esa obra. Miles de choferes de camiones llevando productos de un lugar a otro. Miles de trabajadores fabricando los tubos. Miles de trabajadores fabricando los insumos que se necesitan para la obra civil. A su vez, que se podría estar exportando combustible, que se podría estar exportando energía. Esa exportación de energía limitaría enormemente los problemas de divisas que tenemos ahora. Es decir, lo que vos vas viendo es que la mala práctica al momento de gobernar va generando un montón de problemas y nos va matando un montón de oportunidades. Tenemos los precios de intercambio. Los precios de intercambio significa el valor de lo que vos exportás menos el valor de lo que vos importás. Esa diferencial de precios es el mejor desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando veíamos esos cuentos de que había lingotes de oro en el Banco Central, nosotros tendríamos que estar así como país. En lugar de eso, el presidente sigue hablando de estatizar Vicentín, de poner un precio de referencia, un montón de cosas que no suceden en ninguna parte del mundo hace 60 años. ¿Y qué opinas de Aerolínea Argentina? ¿Hay que privatizarla? Lo que yo siempre dije, y mismo cuando estaba en el gobierno, antes de que asumamos en el 2015, que siempre fue lo que dijo Mauricio, y nuestro espacio es que es inaceptable las pérdidas que tienen las argentinas. Hablamos antes del tren de Vaca Muerta, que es un tren que va de Vaca Muerta, Neuquén, todo el valle, hasta Bahía Blanca, y une estos dos polos productivos que tenemos. El puerto de Bahía Blanca, el puerto de Bahía Blanca hoy es uno de los grandes puertos exportadores del mundo, con un crecimiento enorme, y todo el potencial que tiene la zona energética, el potencial y la realidad. Aerolíneas del 2008, que creo que se estatizó, al 2023 estoy proyectando a fin del año que viene, va a haber recibido de parte del Estado 10.000 millones de dólares para funcionar. 10.000 millones de dólares. ¿Qué significa 10.000 millones de dólares? Que si en lugar de haber puesto esa plata en aerolíneas, que es plata tirada a la basura, ningún país pone esa plata en una compañía aérea, ningún país del mundo, excepto Venezuela, Bolivia, pero a niveles muy inferiores, tienen compañías aéreas, un montón de todo tipo, privadas que funcionan, si ganan plata bien, si pierden plata el accionista. Si en vez de esos 10.000 millones de dólares hubiésemos puesto en aerolíneas,
y lo hubiésemos puesto en construir kilómetros de vías año tras año, hoy tendrías 10.000 kilómetros de vías totalmente renovadas que estarían permitiendo que en lugar de las 20 millones de toneladas que se llevan los trenes, se llevasen 100 millones de toneladas. Y vos tendrías que el productor de fruta del valle, en vez de que esa fruta vaya en camión, que alguna de esas frutas sale de puertos patagónicos, no me acuerdo ahora, uno de los puertos que es un gran exportador de frutas, ahí en Río Negro. Fruit, Moño Azul, Villa Regina, la zona... Sí, no, pero los puertos Puerto, patagónicos están ahí en el Atlántico. Las grutas, más al sur de las grutas. San Antonio Oeste. San Antonio Oeste, que estuve en ese puerto. Ya, vos eso lo estarías llevando gran parte de ese trayecto en tren, bajando enormemente los costos, permitiendo que esos productores, que hay muchas empresas familiares, hay muchos productores chicos, se le baje el costo de la logística. El costo de todos los insumos que están yendo a Vaca Muerta, la arena, por ejemplo, que aparte genera problemas con los camiones en toda la zona, en las ciudades, estaría yendo en tren. Ya, tendríamos un tren entre Mendoza y Buenos Aires. Es decir, tendríamos una red ferroviaria en todo el país con la plata que se destinó a aerolíneas. Es inaceptable que en un país con todas las carencias y las dificultades que tenemos, una compañía aérea queme esa cantidad de plata todos los años. Justo estás hablando de Aerolínea Argentina. Vos sabés que General Roca, yo le voy a decir General Roca por más que muchos se me enojen, le quieren cambiar el nombre a nuestra ciudad, pero para mí va a ser siempre General Roca. No sabía. Está así, le quieren poner Fisque Menuco, bueno, esto el tema de los mapuches, pseudo mapuches. No tenemos, ahora lo vamos a tocar, no tenemos aeropuerto en General Roca, tenemos que viajar hasta Neuquén, son 45 kilómetros de ida, 45 de vuelta, 90 son en total, que tenemos que ir hasta la provincia de Neuquén porque General Roca, porque Martín Soria, el ministro de Justicia de la actualidad, no quiso recibir el dinero para poder hacer el aeropuerto Arturo Illia, se llama Arturo Illia. ¿Cuál es tu reflexión? No, mira, mi reflexión es, Argentina perdió del 2002 al 2015 13 años de crecimiento del sector aerocomercial que en el mundo explotó. En el mundo estoy diciendo Chile, Brasil, Ecuador, Perú, México, Colombia. Y ahora nuevamente va a perder 4 años 2019-2023. Estamos hablando de casi 20 años de desarrollo aerocomercial que se perdieron. Tuvimos 4 años muy buenos que se demostró que se puede desarrollar de otra forma. Eso hace que, hasta que el mercado no esté más maduro, el sistema va a operar en aeropuertos primarios. Neuquén es un aeropuerto primario, Bariloche es un aeropuerto primario. Y en las distancias que en general se toman viviendo en Roca, que tomás aviones para distancias más largas, tener un aeropuerto con 5 kilómetros es algo positivo. Lo que tendría que haber, que arrancó y se fue para atrás, es que Neuquén, por la dimensión de la ciudad, tendría que estar conectado con todo el país. Vos tendrías que tener vuelos de Neuquén a Misiones, de Neuquén a Córdoba, de Neuquén a Salta, de Neuquén a Jujuy, de Neuquén a Tierra del Fuego, de Neuquén a Calafate, etcétera, etcétera. Esa capilaridad te da una enorme capacidad de conexión y también de recibir turismo, empresas por negocios, etcétera, etcétera. Neuquén, si no hubiésemos perdido estos 20 años, Neuquén no tengo duda que tendría un vuelo directamente a Estados Unidos, por todo el tema de Vaca Muerta y todo eso. Hubo en la época de Jorge Sovich, cuando Sovich era gobernador, pero hace muchísimos años. Y había vuelos a California, en Nueva York. Lo que vamos a tener es que a partir del 2023, que yo tengo mucha confianza que la gente nuevamente nos va a reelegir, obviamente hay mucho trabajo para hacer, y vamos no solo a poner en práctica nuevamente la revolución de los aviones, sino que vamos a ir un paso más allá a la mega revolución de los aviones. Esa conectividad aérea va a ir creciendo y los aeropuertos primarios van a estar totalmente conectados y después para vuelos locales es probable que los aeropuertos secundarios empiecen a tener crecimiento. Pero lo que yo nunca me voy a olvidar es cómo esa obra fundamental para los rionegrinos, fundamental para los neuquinos, fundamental para el norte de la Patagonia, que es la Ruta 22. La Ruta 22. Nosotros, que es un proyecto, porque había 2 proyectos en la Ruta 22, estoy recordando, un proyecto por la Barda y un proyecto que continuaba la estructura actual, que era un proyecto mucho más ajustado y con mucho menos espacio. Quizás habría que haber hecho el otro proyecto, pero el padre Martín Soria, el ex gobernador Soria de la provincia, decidió ese proyecto, conjuntamente, imagino, con la gente de Vialidad. Cuando nosotros lo recibimos ya estaba ese proyecto, y durante 4 años Martín Soria politizó
una obra que lo que generaba era seguridad para la gente y conectividad para la Patagonia. Fue el único que no quiso. No Digamos, solo se no había lo hecho... quiso, sino que puso amparos, planteó cosas totalmente inexactas. Finalmente, entiendo que se avanzó. Yo el año pasado hice gran parte de la ruta. Nosotros inauguramos muchos tramos y después se siguieron inaugurando otros tramos. Pero esas actitudes de intendentes, lo mismo nos pasó con el intendente de San Antonio de Areco, un durañona también kirchnerista, que nos puso obstáculos para la ruta 8. Atrás de atrasar estas obras, ¿sabes lo que hay, Federico? No solo el tiempo que pierden miles y miles de camiones, y esto cuesta en la logística, no solo el tiempo que pierde la gente que vive en Roca, la gente que vive en Chipoleti, la gente que vive en Neuquén, la gente que vive en Bahía Blanca, etcétera, etcétera, sino lo que es irremediable e irrecuperable son esos accidentes fatales que existen. Muchísimo. De hijos que terminan muriendo en un accidente de auto y que ese padre perdió a su hijo para toda su vida por la irresponsabilidad de políticos que politizan obras de infraestructura. Muchísimas veces se politizó, como usted dice. Ministro, ¿va a ser ministro el año que viene? ¿Va a volver al mismo cargo? Yo pienso que estoy hablando del futuro ministro de Transporte. Yo estoy trabajando para que Juntos por el Cambio ganemos el año que viene. Estoy recorriendo el país para eso, transmitiendo la intención de todo lo que hicimos, la visión que tenemos del país, el aprendizaje que tuvimos en nuestros 4 años de gobiernos y en estos ya casi 3 años fuera del gobierno. Estoy trabajando para los planes del gobierno, sabemos muchas cosas por lo que hicimos, pero voy y me junto con cada uno de los sectores. Cuando voy a la Patagonia trabajo mucho, por ejemplo, con el sector de exportación de truchas, que es un sector que tiene un potencial enorme. Con todo el sector del turismo, hemos trabajado mucho con los centros de esquí para que Argentina sea un destinatario del hemisferio norte en nuestra temporada de esquí, que es contratemporada, con un potencial enorme que tenemos. Todas esas cosas lamentablemente se interrumpieron. Y estoy trabajando para que tengamos los mejores planes cuando llegamos al 2023. Entre otras cosas también todo lo que significa la simplificación y desburocratización de la economía, que es algo que pide a grito todo empresario, comerciante, mediano, chico y grande en todo el país. Después, si tengo un rol o no en el próximo gobierno, es un tema que se cerraron muchos hoteles en Bariloche, en San Martín de los Andes, en Neuquén, bueno, en provincia de Neuquén, Río Negro. Esto de la pandemia hizo que se cerraran muchos hoteles, bueno, la gastronomía se fundió. La responsabilidad con la que administró la pandemia a través de una cuarentena infinita al gobierno nacional te muestra el desconocimiento que tienen estos funcionarios de cómo funciona nuestra economía. Ustedes saben que van a agarrar un país destruido. Claramente, y es algo muy triste. Creo que la única buena noticia de esto es que millones de argentinos ya tienen la conciencia de que no existe el atajo, de que no viene alguien y te dice yo te voy a llenar la heladera porque soy mágico, porque hago malabares y no te dice cómo y confías en él. Y eso creo que nos puede permitir que si actuamos con responsabilidad, si actuamos con seriedad, con sensibilidad, podamos poner a Argentina en 20 años de crecimiento. Ese es el desafío que tenemos. El potencial que tiene Argentina, Federico, es impresionante. Cualquier sector, agarras el sector de la producción primaria de granos, todo el sector agroindustrial a partir de esa producción primaria, la metalmecánica que tenemos en Santa Fe, el potencial que tiene la minería en el norte de nuestro país y en la Patagonia, el potencial que tiene Vaca Muerta, el potencial que tienen todos los creativos. Conocí el otro día en Rufino, en la provincia de Santa Fe, a un señor que produce unas pequeñas maquinitas que producen pastas bastante caseras, pero así para comercios chicos. El tipo exporta a Brasil. En Bariloche, me acuerdo, conocí a la gente de Manila, que son exportadores de trucha, y ellos estaban trabajando para ser el mayor exportador de truchas frescas en el mundo, desde Argentina. La oportunidad que tenemos de exportar centollas desde Tierra del Fuego y desde Santa Cruz. Para eso hay que ponerle mucha cabeza, hay que ver la logística, los cuellos de botella. Conocí una empresa, que no me acuerdo ahora el nombre, que históricamente producía piezas para el sector
aéreo y se reconvirtieron en producir piezas para Vaca Muerta y los tipos ya estaban exportando a Colombia, a México. Esa capacidad que tiene el argentino de innovar, de producir, de generar cosas nuevas, en un país donde el Estado, lamentablemente, históricamente ha estado pisándote la cabeza, ha estado poniéndote impuestos cada día más, al que le va un poquito bien te dice te meto un impuesto a la renta extraordinaria. Si nosotros cambiamos esa lógica de un Estado que en vez de perseguirte, en vez de asfixiarte, te apoya, te pregunta qué necesitas, te ayuda a que crezcas, y ordenamos la macroeconomía y generamos las condiciones para que haya leyes claras y que no venga un sindicalista y te bloquee tu negocio con total discrecionalidad, que no son la mayoría, pero los que hay generan un daño Moyano, enorme. vamos a decir Moyano. En el caso de Moyano, pero también hay otros, el potencial que tenemos como país es enorme. ¿Y ese potencial qué significa? Que volvamos a tener un país donde cada argentino, cuando vea para adelante, sienta que va a estar mejor que cuando mira para atrás. Eso es lo que pasó en Argentina durante décadas. ¿Qué es lo que no pasa hoy? Durante décadas las generaciones iban estando una mejor que otra. Hoy, lamentablemente, las generaciones están peor que las anteriores. Esa es la dinámica que tenemos que cambiar. Guillermo, una de las últimas. Hay algo que cambió la vida del bonaerense, acá del AMBA, que fue el Metrobús. Vos llevaste el Metrobús a Neuquén, lo inauguraron con el querido Pechi Quiroga, que en paz descanse. Hicieron una obra que es lo que vos decías, las demoras que vos tenías antes. Hoy el transporte público. Y Lilita Carrió siempre dijo, vamos Guillo, que vos vas a cambiar la historia del transporte en la República Argentina. Eso, primero, el recuerdo a Pechi. El Metrobús de Neuquén lo empezamos a soñar en el 2015. Yo lo conocí a Pechi en el 2014 o el 2015, junto a Marcelo Bermúdez, otro gran dirigente, en este caso del PRO, Pechi Radical. Trabajé mucho con Pechi, estuve en su entierro, estuve días antes en la marcha en Neuquén, donde el Pechi ya venía mal, pero estuvo ahí arengando. Esa marcha en Neuquén fue impresionante. Y con el Pechi planificamos esto antes de ganar y dijimos, vamos a hacer el primer Metrobús patagónico, el Metrobús más al sur en el mundo, y lo hicimos. Y creo que el Metrobús lo que refleja es la intención con la cual nosotros trabajamos. ¿Y qué es esto? Desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Mauricio Macri como jefe de gobierno, con Horacio como jefe de gabinete, después Horacio como jefe de gobierno, en el gobierno nacional, que es... Nosotros trabajamos para mejorar la vida de la gente, con cosas concretas, sin verso. Un Metrobús es algo concreto. Yo el otro día estuve en Florencio Varela, llegué a la estación de Metrobús, le pregunto a una señora bastante humilde, me presento porque mucha gente no me conoce, lógicamente. Digo, yo soy Guillermo Dietech, fui ministro de Transporte con Macri, hicimos el Metrobús acá. ¿Qué significó para usted el Metrobús? Es la única obra que se hizo en Florencio Varela en los últimos 30 años. Me dijo la señora, no sé si es así o no, lo que sí es lo que ella percibe, que el Metrobús le dignificó su vida, que el colectivo ese que está en una parada oscura, insegura, muchas veces de barro, pasó a estar en un lugar iluminado, pasó a estar en un lugar seguro, en un lugar donde los colectivos tienen prioridad versus los autos. Lamentablemente en Florencio Varela el intendente nunca mantuvo el Metrobús, los tachos de basura están repletos de basura, lo mismo que Magario en La Matanza, pero la gente viaja mejor y eso es por la cual nosotros hacemos las cosas. ¿Qué autocrítica hacen? Yo de mi vida tengo 100.000 autocríticas. Cada vez que me enojo, después estoy mal por haberme enojado. Y yo creo que la vida es un proceso constante de aprendizaje. El día que dejamos de aprender, para mí dejamos de vivir. Y el problema para mí no es equivocarse, que equivocarse es intrínseco a vivir, es intrínseco a cualquier cosa. Nos hemos equivocado a veces en una discusión con nuestra mujer, con nuestros hijos, con un amigo. Yo tuve toda mi vida en la actividad privada hasta que entré a política. Ahora nuevamente estoy en la actividad privada, sigo trabajando en política pero sin ningún cargo, sin ninguna función. Y el equivocarse es inevitable. El problema es no aprender. El gobierno kirchnerista se equivocó con Vicentín allá por el 2020. Uno hubiese esperado que haya aprendido de esa equivocación. Vuelve de vuelta con la misma equivocación. Se equivocó con la forma en que subsidió los precios de la energía en el gobierno anterior, generando un déficit fiscal enorme, generando falta de dólares, etc. Vuelve al gobierno, comete el mismo error. Lo que yo te puedo asegurar es que de cada error que hayamos cometido nosotros, hemos aprendido. ¿Hemos aprendido por qué?
Pues nos hemos dedicado horas a charlas. Yo he tenido horas de charlas con Mauricio, con Marcos Peñas, con Nico Dujovne, con Gustavo Lopetegui, viendo cosa por cosa que hicimos bien, que hicimos mal. Y eso lo incorporamos, lo procesamos y nos da mucha capacidad y mucho aprendizaje para un próximo gobierno. Que no solo tenemos ese aprendizaje, sino que tenemos miles de personas en todo el país, gente más grande, gente de edad media como yo, que tengo 53 años, y muchísima gente joven que ha formado parte de gobiernos municipales, provinciales o nacionales, con mucha pasión por el hacer, por mucha pasión por nuestro país íntegre, profesional, que formamos Juntos por el Cambio y que tenemos las capacidades para transformar el país. La última, un ping-pong te cierro. Mauricio Macri. Un tremendo líder, una gran persona, un patriota. Larreta. Gracias. Una persona muy cercana, una persona con una capacidad de transformación enorme, con una capacidad enorme de generar equipos y en la cual yo le debo mucho de mi crecimiento en la política. Patricia Bullrich. Una gran colega que tuve en el gabinete como ministra de Seguridad. Miguel Ángel Pichetto. Un gran dirigente que se jugó por este proceso, que cuando las cosas anduvieron mal, habiendo llegado a este espacio no hacía mucho tiempo, podría haberse borrado, dio la cara, dio la pelea y durante estos 3 años fue un ejemplo de convicción respecto a los valores que nosotros creemos de una Argentina capitalista con mérito y vocación de trabajo. María Eugenia Vidal. También una gran dirigente, compartí mucho tiempo con ella, compartimos muchas peleas, hicimos muchos proyectos juntos y María Eugenia creo que siempre tiene un enorme potencial. Guillermo Dietrich, padre. Quiero que me cuente la anécdota de Fangio. ¿Puede ser en un minuto? Mi viejo, un grande, le debo mucho lo que soy. Mi viejo arrancó muy de abajo y eso me transfirió mucho el transpirar. Yo trabajo también desde chico, habiendo tenido un montón de otras oportunidades, habiendo podido ser profesional, soy el primer profesional de la familia, pero muy inspirado por mi viejo. De hecho, a mi hijo también, yo le he transmitido para mí la importancia que trabaje mientras estudie y lo está haciendo. Y la anécdota de Fangio, el viejo arrancó arreglando autos y por esas vueltas de la vida lo conoce a Fangio, su empresa que creó él se llamaba Automotores Sarmiento y una vez Fangio lo fue a visitar, no sé bien por qué, y le dijo, hijo, usted lo único que tiene, ¿sabe qué es? Su nombre. Póngale su nombre a la empresa. Y es así como le puso Guillermo Dietrich, que hoy la empresa se llama Dietrich, que es la empresa de nuestra familia, que tiene 58 años o 57 años, que ya hay una tercera generación, mi hijo está ayudando ya en algunas cosas, yo dejé la empresa cuando me fui a la política, la continúa manejando mi hermano, pero creo que es un orgullo, es una muestra de las oportunidades que te da Argentina y que haciendo las cosas bien se puede avanzar y se puede crecer. ¿Quién es Guillermo Dietrich? Yo, ¿quién soy yo? Tengo una pasión enorme por nuestro país, soy una persona que me angustian mucho las injusticias y creo que por eso entré a la política a los 40 años. Soy un convencido de que nuestro país puede ser adelante, de que hacer política es generar transformaciones, es gestionar y que la gente viva mucho mejor y que eso hay que hacerlo con integridad. La corrupción es algo que realmente detesto y mucho más en esos entornos. Estuve en Chaco hace unas largas semanas, en esos entornos de pobreza y carencia, ver dirigentes políticos que se hacen ricos. Es una de las cosas que me frustran mucho y por las cuales trabajo para que haya una Argentina distinta y trato de ser un buen padre, un buen esposo y un buen amigo y un buen hijo y un buen hermano. El mensaje final a Río Negro, Neuquén, lo que le quiere decir a la gente. Que amo la Patagonia. Recuerdo una vez estando en Estados Unidos, yo hago mucho outdoor, estas actividades al aire libre, me gusta mucho esquiar, andar en bicicleta en la montaña, hacer trekking, remar en los lagos. Y estaba en un local de estos en Estados Unidos y una persona está con el vendedor y le dice, vengo a comprar cosas porque me estoy yendo a la Patagonia. La Patagonia es una marca a nivel mundial. Tenemos unos recursos naturales y una belleza que existe en pocos lugares del mundo. La conozco prácticamente toda, he hecho en auto desde Neuquén hasta el Bolsón, desde Ushuaia hasta el Chaltén, he cruzado la ruta 23, he cruzado la ruta 22, he cruzado la ruta 25, he cruzado la ruta 26, he remado en Madryn, he remado en
En Bariloche he remado el río Santa Cruz, de oeste a este, lo crucé todo remando con un grupo de amigos. Eh, He estado en la nieve en casi todos los centros de esquí. Y a su vez la gente que tiene la Patagonia, creo que la Patagonia refleja el potencial enorme que tenemos como país, y yo estoy sumamente comprometido con eso. Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo. Canal 8 de General Roca Río Negro, Canal 9 de Neuquén, pasión informativa sin fronteras, el futuro ministro de Transporte de la Nación Argentina, Guillermo Dietrich. Muchas gracias a todos por su tiempo, buena vida y hasta siempre. Chau, chau, gracias.